Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una lectura de el volumen 14 de Overlord. El día de hoy vamos a leer la parte 2 del capítulo 1. Vamos a ver la realización de los planes de Philip sobre atacar una caravana del reino hechicero. Vamos a ver cómo, en esta parte vamos a ver cómo le resulta. Tendremos la suerte, tendremos el placer de que la gente de la caravana se defienda y maten a Philip. ¿Tendremos ese placer? Yo ya sé el spoiler de esto. Quienes no lo sepan, pues bueno, lo descubrirán pronto. El hecho es de que aquí lo veremos en esta parte. Y vamos a empezar. No sin antes mencionar que hago directo al menos 4 o 5 veces a la semana. Si desean apoyarme, pueden hacerlo por medio de Twitch, con una suscripción acá, por medio de PayPal o por medio de Patreon. Los links están en la descripción de todos mis videos. Así que vamos allá. Que Philip no era un genio. Sí, Ampo, sí. Philip es un genio. Parte 2, capítulo 1, volumen 14. Un camino en el territorio del barón Derby. Philip había movilizado a sus soldados desde un día antes. Luego de acampar una noche en el territorio, por fin llegaron a su destino, el punto de ataque. Según la información que habían obtenido, los carruajes del reino hechicero pasarían por ahí al mediodía. Philip, montado en su mejor caballo, miró a los soldados formados delante de él. Sus subordinados eran aldeanos. Había movilizado a 50. Buscó participantes en cada rincón de su territorio, pero no muchos se unieron. La respuesta de casi todos fue que ya habían cumplido sus obligaciones de trabajo. La verdad, le pareció irritante. Había creado este plan por el futuro del territorio, por la felicidad de sus habitantes. El botín sería inmenso. Pensaba repartirlo casi todo, e incluso se los propuso. Aún así, no quisieron ayudar. Todos eran imbéciles, ignorantes, incapaces de comprender las ganancias, aunque las tuvieran frente a las narices. Pero vaya, por eso mismo él, sabio, era quien gobernaba, quien debía guiarlos. Hizo lo posible por convencerse de esto, pero su furia ante los necios fue aún mayor. Pensó en obligarlos a trabajar, pero sabía que su decrépito padre se enfurecería. Entonces le pidió dinero prestado a Ilma y lo utilizó como pago anticipado. Así pudo reunir a los 50 presentes, pero la mayoría ya pasaban de sus mejores épocas, tenían constitución pobre y frágil, o eran de esos engreídos incapaces de cooperar que se le pasaban peleando con la gente de otras aldeas. Si era franco, casi todos eran estorbos. Ninguno valía lo que les había pagado. Aún así, al recibir las miradas de sus soldados, no podía evitar que su corazón se llenara de emoción. Sentía que la leyenda estaba a punto de comenzar. No, en efecto, estaba por hacerlo. Su territorio se expandiría, conseguiría un título mayor y entraría en un mundo lleno de gloria. Le daría el primer golpe al reino hechicero cuando nadie en el reino pudo hacerlo. La familia real reconocería su gran acción y le otorgaría la posición que merecía. Quizá hasta podría casarse con la hermosa princesa. Entonces, señorito, ¿realmente está bien que los ataquemos? Philip sintió como si cayera un diluvio sobre su corazón ilusionado. Enfadado, miró al soldado que le hablaba. Era un hombre de unos 30 años. Vestía prendas sucias y por alguna razón cargaba con una azada de madera. Sería mejor que tuviera una maza o incluso cualquier trozo de metal. Quiso decirle algo, pero había obedecido la orden de acudir con un arma. De hecho, había varios aldeanos que no traían ni la más simple maza, y eso le causaba dolor de cabeza. Incluso dejándolo de lado, parecían un grupo de malandros mal preparados, aunque Philip pensaba que serviría para engañar al enemigo. Muchos parecían estar de acuerdo con el hombre que habló. Varios asintieron. No hay problema. Es para salvar al reino. No, señorito.
no hablo de algo a tan gran escala como el reino. Lo que quiero saber es si no nos terminarán ahorcando, comentó alguien. Muchos expresaron acuerdo. Philip se sintió hastiado al escuchar la respuesta de esa mente tan pequeña. Aunque, porque hay tanta gente como él, es que se necesita a alguien talentoso como yo en el papel de líder. En primer lugar, es gracias a sus pensamientos tan diminutos que nadie sigue mi plan de desarrollo de tierras. Dije que no hay problema. ¿O es que no pueden hacer lo que les digo? No, tampoco decimos eso. Su descontento era obvio. Podría matar a uno como ejemplo para motivarlos, pero sería aceptar que no tenía carisma. Resultaría vergonzoso que no pudiera hacerlos trabajar aunque entendieran el peligro. Mientras se preguntaba qué debería hacer, escuchó el sonido de herraduras chocando contra el suelo. Volteó y vio dos caballos que se acercaban. Ambos jinetes estaban enmascarados, mostrando solamente los ojos. Aún así, sabía quiénes eran. Se detuvieron en un punto un poco alejado y lo llamaron con las manos. Se preguntó por qué no se acercaban, reprendiéndoles dentro de la mente porque ellos deberían ser quienes acudieran, pero dedujo que quizá querían hablar de algo que los demás no deberían saber. Está bien, como quieran, dijo Philip, pensando que lo haría sonar bien en esa situación e hizo una mueca. Se acercó ambos a caballo. Ya había practicado lo que podía echarlo a andar. Varón, ¿ya están listos? Aunque no podía reconocerlos facialmente, la voz y la figura le revelaron a que era el barón Derby, Vianney, pero vestía prendas impensablemente pobres para un varón. Traía una armadura de cuero sucia y de su cadera colgaba una espada. El caballo no parecía fuerte, sino uno que se usaba en agricultura. Lo mismo aplicaba para Egg, el barón Roquilén. Estaban vestidos igual y hasta sus caballos eran similares. Seguramente les faltaba dinero, a diferencia de él y gracias a su patrocinadora. Philip ya los había visto con vestimentas pobres. Hizo lo posible por evitar mostrar su sentimiento de superioridad. Tampoco puedo enojarme por la baja motivación de mis soldados. No puedo mostrar debilidad frente a estos dos. ¡Ay, qué dilema! Debía mostrarles que él era superior. Tenía que servir como ejemplo social. Y a cambio, ellos, inferiores, debían obedecerlo. Así funcionaba el mundo. ¿Vienen solos? ¿Sus soldados están listos? Por supuesto, estamos listos, ¿verdad? Así es. Nuestros soldados estarán a los costados de sus tropas, Philip Dono, en formación en V. ¿Sí? ¡Oh! ¿Formación en V? Philip reconocía el nombre. Le alegraba muchísimo liderar tropas en tan famosa formación. Se sentía como el protagonista de alguna novela. Habrá que dividirnos y escapar en cuanto el asunto se ponga peligroso. Necesitamos separarnos para que el enemigo también lo haga, así que no lo olvide. De acuerdo, no necesitas insistir tanto. Ya entiendo. ¿No será mejor decidir de una vez a dónde se dirigirá cada quien? Uno no suele tomar buenas decisiones en medio del terror de la batalla. Puede sucederle lo mismo, Philip Dono. Entonces, ¿hacia qué lado prefiere escapar? Le molestó la insistencia. Parecía que estaba decidido a perder. ¿Tan seguro está de mi derrota? No, para nada, Philip Dono. ¿Nunca escuchó sobre la estrategia en donde uno aparenta huir y luego destruye al enemigo que lo persigue? Sí, he oído hablar de ella. Philip quedó convencido. No quería aceptar que no sabía del tema, así que actuó como si la conociera. Sabía que lo entendería. Precisamente hablamos de estrategias como estas. Huir también suele contar como una. En ese caso, Philip empezó a pensar cuál dirección era más conveniente, cuando se dio cuenta de que le faltaba información importante. Antes de responder, tengo una pregunta. ¿Cuántos soldados tienen? Aún no me dicen sus números. Traemos 75 cada uno. Antes de pensar que no importaba con quién huiría,
si tenían el mismo número de soldados. Le sorprendió que hubieran reunido más hombres que él. Sin embargo, recordó que este era territorio suyo, por lo que no sería tan difícil. Debió ser sencillo. Seguramente Philip habría reunido más del doble si esto sucediera en su territorio. Con tantos soldados, ¿no sería mejor atacarlos al mismo tiempo? Después de todo, tenemos 200 hombres en total. Eso también podría servir, pero pienso que lo mejor sería que sus tropas fueran a la cabeza mientras nosotros contenemos los lados. Así funciona la formación en V. Sí, tienes razón. Era cierto, por poco lo olvidaba. Vianney suspiró. No podía ver su expresión gracias al casco. Me alegra que esté de acuerdo. ¿Con quién retrocederá? Veamos. Iré con Ekdono. Entonces huirá a la izquierda. Entendido. Siga el plan que acordamos y tenga cuidado con las flechas. Es común que en el campo de batalla una de ellas hiera al caballo, lo haga caer y el jinete muera aplastado por los demás. ¡Ja! Ni un caballo podrá aplastarme con esta armadura. La forjó un artesano famoso y el gremio de hechiceros le imbuyó magia. La armadura completa que Philip portaba era un regalo de Ylma. También había sido encantada con un hechizo que elevaba la defensa, por lo que era mucho mejor que la armadura que fue el tesoro de su familia. Aunque se la había dado tiempo atrás, apenas era su oportunidad para entrenarla. Un varón cualquiera no contaba con algo así. Philip se esforzó por no dejar que se notara el sentimiento de superioridad en su voz. Aún así, tenga cuidado. Si lo matan será el fin. Así es. Usted es nuestro general, Philip Dono. Aún con tan espléndida armadura, el peligro persiste en que podrían atravesarle las aberturas. Además, por más fuerte que sea una armadura metálica, no es poco común que no sirva de nada frente a la magia. No baje la guardia en ningún momento. Recuerde que usted es nuestro general. Insistían demasiado, pero lo entendía. Todo acabaría si mataran al general. Se le escapó una sonrisa al ver que ambos lo reconocían como su líder. Por supuesto, lo entiendo. ¿Y entonces dónde piensa colocarse? Me imagino que será en la retaguardia, pues sería muy peligroso ponerlo a la vanguardia. Pero espero que considere un punto donde podamos alcanzarlo fácilmente en caso de que no tengamos tiempo de retroceder. Sí, ya veo, concordó Philip dentro de su mente. Era trabajo de los subordinados ayudar al general cuando se encontraba en peligro. Se avergonzó de sí mismo al darse cuenta de que no había dado la instrucción debida ante tal dilema. Normalmente me habría dado cuenta de algo tan básico. Debo sentirme muy emocionado. Es la primera vez que estoy en una pelea a gran escala. Philip tragó saliva y respiró profundamente. ¿Sucede algo? No es nada. Solo intentaba calmar mi conmoción ante la batalla. Ya veo. Entiendo. Entonces, ¿dónde piensa colocarse? Creo que... Philip miró alrededor. El camino pavimentado era bastante amplio y permitía el tránsito de 2 carruajes. Parecía ser una fuente importante de ingresos para el barón Derby. A ambos lados del camino se extendía un bosque. Para evitar ofrecer un escondite a posibles bandidos, estaba un poco retirado y solo había arbustos bajos cerca. Cualquier lugar donde uno podría ocultarse estaba bloqueado. Este era un bosque controlado, creado para criar y alimentar puercos. Por lo mismo, no había peligro de que hubiera monstruos o bestias en él, así que... lo mejor sería esconderme en el bosque. Tiene sentido. En ese caso, conozco el lugar perfecto. Hay un camino donde la vegetación y las ramas estorbosas están cortadas, por donde podría huir a caballo. ¿Qué le parece? ¿Tienen un lugar así? Lo preparé pensando que podría elegirlo. Philip había elegido esta zona para el ataque a partir de varias opciones que le presentaron. Pidió las opiniones de Vianney y Ek, pero ambos le dejaron la decisión a él. Debió costarles prepararlo. Vaya, gracias. Para nada,
Le estamos dejando el peligroso trabajo de liderar las tropas, así quedamos a mano, ¿verdad? ¡Ja! Así es. Lo guiaron al lugar. Era exactamente como Vianney había dicho. Ahí no habría problema para moverse a caballo. Luego de ajustar otros detalles, Philip se separó de los dos para regresar a donde estaban los demás. La armadura que vestía era pesadísima y lo hacía sudar a chorros. Se desmayaría si se quedara con el yelmo puesto. Con aliento cortado se quitó el yelmo y lo sostuvo a un costado. Sacó un pañuelo de su bolsillo y se limpió bruscamente la frente. Fue un error, pensó. Era importante que su armadura tuviera defensas altas, pero también necesitaba que fuera ligera. Había hechizos para conseguirlo, tendría que pedirlos para la próxima. También quería algo que le evitara sudar mientras la portaba y se movía. Debía tomarlo en cuenta para pedírselo a Ylma Signaeus la siguiente vez que fuera a la capital. Después de hacer sus notas mentales, regresó con los soldados, que estaban parados como si no tuvieran nada que hacer. ¡Volví! Señorito, ¿quiénes son esos enmascarados? Parecían ladrones, ¿no lo están engañando? En lo absoluto, son nobles del reino, y no les mencionen sus vestimentas. No todos los nobles tienen los recursos para vestir armaduras completas. Además, muchas de las casas que perdieron a sus cabezas en las llanuras Katze también se quedaron sin el equipo que se heredaba de generación en generación. Si habían perdido su armadura, como fue el caso de la familia de Philip, sería muy difícil comprarla de nuevo. Los soldados no parecieron estar de acuerdo, pero no era necesario que lo hicieran. Bien, esperen hasta que lleguen los carruajes. Ataquen una vez que se acerquen. No hubo respuesta, así que Philip gritó con más fuerza. ¿Entendido? Entendido, contestaron algunos, aunque de mala gana. No estaba contento con el resultado, pero tenía que ceder. También era su primera batalla. No era correcto pedirles que lo hicieran todo perfecto la primera vez. Su trabajo era mostrarles el camino para convertirlos en buenos soldados. Pensando eso, Philip se sintió muy fatigado y se sentó en el suelo. Ocho Dedos era una organización enorme que existía en las sombras del reino de Restice. Contaba con 8 divisiones. Una de ellas era la división del contrabando, a la cual Christopher Holson pertenecía. Él era un comerciante hecho y derecho, con cierto poder y líneas de distribución desde la capital hacia el oeste del reino. Por lo mismo, fue una de las víctimas de Yaldabaoth, pues robaron muchos artículos de sus almacenes. Aunque las pérdidas no fueron fatales para su empresa, necesitaría mucho tiempo y esfuerzo para recuperarse. Para lograrlo, tuvo que pedir un préstamo a 8 Dedos. En el comercio, uno obtenía más ganancias entre más invirtiera. Obviamente, existía la posibilidad de aumentar las pérdidas, pero no había mucho de qué preocuparse en comercios estables. Sin embargo, al pedir un préstamo a una organización como 8 Dedos, podrían devorarlo vivo. 8 Dedos obligaba a los comerciantes que cargaban pérdidas a cometer crímenes como transportar o vender contrabando y drogas. De vez en cuando caía un comerciante así. ¿Qué sucedía en casos como el de Christopher Olson, que ya había caído? Se decidió que Christopher se reuniría con los más altos mandos de 8 Dedos para pedir el préstamo. Esto era más que sorprendente. Como él era parte de la división de contrabando, quien se lo prestaría sería el líder mismo. En una situación normal, era impensable verse con las demás cabezas. Si se decidió que fuera así, tenía que ser porque estimaban mucho su trabajo o por alguna razón imposible de imaginar. A final de cuentas, terminó la junta y siguió sin entender el motivo. Solo le sorprendió que los más altos mandos de tan temible organización fueran tan gentiles y amigables. Lo más obvio era pensar que la buena voluntad de los jefes de la sociedad clandestina solo era una apariencia. La otra impresión que le quedó fue su sorpresa, o falta de ella,
al ver que estos líderes sí cuidaban su salud. Por un momento pensó que estaban demasiado delgados, pero en cualquier caso debía ser mucho más saludable que ser tan gordo como él. En la junta le dieron un trabajo. Este tipo de trabajo se asignaba dependiendo del monto del préstamo y del valor de la persona en cuestión, con la finalidad de confirmar que sería alguien provechoso para 8 dedos. A las personas con alta valoración se les daba un trabajo seguro, mientras que las poco estimadas recibían uno más peligroso. Y el trabajo que él había recibido era transportar alimentos del reino hechicero, No estoy seguro de si será seguro o no. ¿Qué cosa? ¿Dijiste algo, patrón? No, no es nada. Estoy hablando solo. Le respondió al mercenario que iba sentado a su lado. Este era un hombre fornido. A diferencia del cuarentón, corpulento y grasoso Christopher, era joven y viril. Le había dicho que estaba en sus 20s, portaba un peto de acero y debajo de este cota de malla. Junto estaba su yelmo, el cual cubría su rostro por completo. También tenía una espada cuyas marcas mostraban que la usaba con frecuencia. Él era el líder de escolta de los 7 carruajes que transportaban los alimentos del reino hechicero. Había un total de 24 guardias. Todos eran empleados de 8 dedos, miembros de la división de contrabando igual que Christopher. Al usar soldados de 8 dedos, aunque fueran de la misma división, se tenía que pagar, y encima eran más caros que los mercenarios regulares de su mismo nivel. A cambio, no había necesidad de silenciarlos y, más que nada, eran leales a la misión. Mercenarios regulares lo abandonarían al encontrarse en peligro, pero ellos lo defenderían a muerte. Naturalmente, era porque abandonar la misión significaría manchar el nombre de sus superiores, y aunque escaparan, los encontrarían y matarían. Como Christopher no conocía mercenarios confiables, podía decir que esta era la mejor elección, pero no las había tenido. Los superiores le habían ordenado usarlos. Perdió la libertad de elegir, pero en su lugar le dieron los mercenarios gratuitamente. Pudo contratar más con el dinero que le sobró, pero esto le haría perder su confianza. Además, esa era la orden. Contratar más mercenarios podría ir en contra de los deseos de sus superiores. Después de llegar a esa conclusión, Christopher no contrató a nadie más. Estos que habían recibido eran de fiar. Claro, Christopher no era guerrero, así que no tendría idea de qué tan hábiles eran. Pero si los superiores decían que eran talentosos, no necesitaba mayor prueba. En cualquier caso, sería peligroso oponerse sin importar la razón. Aún así, si le preguntaran si con ellos era suficiente, contestaría que preferiría ser acompañado por más gente. Habría sido perfecto que le prestara a uno de los de máximo rango de la división de vigilancia, 6 brazos, pero sabía que era un deseo imposible. Habían sido los más fuertes de 8 dedos, pero durante el conflicto con la familia real justo antes del disturbio de Yaldabaoth, los 6 brazos, incluido su líder, Zero, murieron. Según información confiable, perdieron contra un guerrero llamado Brain Unglaus que estaba al servicio de la princesa dorada. Le sonaba a puras mentiras que una sola persona hubiera derrotado a los 6, pero escuchó que el equipo de aventureras de Adamantita, Blue Rose, también estuvo involucrado. Imaginaba que la pelea en realidad había sido 6 contra 6. Al parecer, habían muerto varios miembros de la división de vigilancia en ese conflicto. Las otras divisiones reunieron a sus soldados para compensar las fuerzas perdidas, al grado que hasta miembros de la división de asesinatos ahora actuaban a plena luz del día. Sin embargo, gracias a esto, el ambiente dentro de 8 dedos había mejorado en comparación a como era previo a la aparición de Yaldabaoth. Antes había muchos conflictos internos por divisiones que se oponían entre sí. Incluso arrestaban a alguien transportando contrabando gracias a los reportes de un miembro de otra división. Pero ahora, los altos mandos cooperaban y se llevaban muy bien entre ellos. Gracias a esto, los horizontes de comercio se expandieron y, según decían, las ganancias ilegales habían aumentado considerablemente. El líder de los mercenarios bostezó
y de paso se escucharon sus flatulencias. Era algo natural, pero debería disculparse. No tenía educación. Christopher frunció el ceño. Era el peor sonido posible para regresarlo a la realidad. Quería amonestarlo, pero considerando que tendría que acompañarlo hasta la ciudad puerto de Re Robel al oeste del reino y de vuelta, tenía que mantener una relación amigable con él. Decidió contenerse. Por cierto, el transporte desde Re Robel hasta el reino sagrado sería en barco, por lo que eso ya sería trabajo del comerciante marítimo. Christopher lo conocía, pues era muy famoso. Le sorprendió que él también fuera miembro de Ocho Dedos. Ocho Dedos, según él, lo hacía porque había ventajas para ambas partes. Aún así le preocupaba un poco. Te ves muy calmado. ¿No crees que vayan a atacarnos? ¿Eh? No siento que vaya a suceder. No hay problema. Oh, tu cara parece decir que no debería confiar en mi intuición. Vaya, te entiendo, pero también debes sentirte así, ¿no? Que sientes que tal trato saldrá bien o mal, y luego resulta que fue tal como pensaste. No te equivocas. ¿Ya ves? La intuición se basa en tu experiencia previa. El mercenario hablaba con despreocupación, algo que no congeniaba con su apariencia. ¿Será? Así es. En fin, venimos condecorados con banderas del reino hechicero. Si a alguien se le ocurre atacar, será porque es un ignorante. Es decir, será un simple aldeano convertido en ladronzuelo. Podríamos acabar con hasta 100 de ellos. ¿Y si no son simples aldeanos? ¿Te preocupa que sean mercenarios? No creo que no conozcan la bandera del infame reino hechicero. El hombre se encogió de hombros. Un mercenario con experiencia es un gran conocedor. No hay nada que temer frente a uno que no conozca las banderas de los países colindantes. Otra vez, tu cara me dice que no me crees, pero piénsalo bien. Es como desafiar a un noble que no conoces. ¿Quién sabe en qué problemas te metas? Tienes razón, por pura curiosidad. ¿A cuáles nobles no deberías desafiar? Pues a los famosos, como a los Riven o los Boulup. Estos son peligrosos porque tienen sus propios soldados. Pero eso sí, perdieron bastantes en aquella guerra. Quizá ya no sean tan peligrosos como antes, pero no vale la pena bajar la guardia. Tampoco me gustaría tener de enemigo a los Bloom Rouge, porque pagan bien. En cualquier caso, no me gustaría ganarme el rencor de cualquier noble poderoso. Pero tienes a esa organización criminal detrás de ti, ¿ni así? Tú también, ¿recuerdas? Si desafiara a alguien así, me echarían de la organización sin pensarlo. Y lo mismo va para ti. Sí. Los dos guardaron silencio, el ambiente entre ellos tornándose lúgubre. Le recordó lo crueles que eran los superiores, pero entró en esta organización buscando ganancias. Era su responsabilidad. Quizá habría podido vivir sin relacionarse con ellos, pero en ese caso no se habría vuelto un comerciante tan grande y su empresa seguiría siendo pequeña. Las posibilidades eran infinitas, pero no había manera de volver a elegir. No le quedaba más que darse por satisfecho con lo que ya tenía. En fin, estamos seguros, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, ¿cuál sería la peor situación posible? Que el enemigo tuviera flechas flamígeras e intentaran quemar los carruajes. Si lo que buscan no es robar, sino quemarlos, sería un complot a mayor escala. Tal vez a nivel nacional, o tendría que ser de una organización enemiga. ¿Una organización enemiga a 8 dedos? ¿Es posible? No lo sé. No creo que una así decidiera quemar recursos del reino hechicero. Pero sería posible si estuvieran seguros de que no dejarían evidencia. Veo más posible que suceda algo por un complot del reino o de otra nación colindante. De nada sirve preocuparse por algo a tan gran escala. ¿Verdad? Como sea, no se han presentado problemas en nuestro viaje hasta ahora. Tú, tranquilo. El carruaje se aproximó a un bosque. Gracias a esto, supo dónde se encontraban. Christopher trazó un mapa en la mente, entendió que todo iba según el plan y se relajó.
Se imaginaba que le esperarían verdaderas pesadillas si fracasaba en una misión relacionada con el reino hechicero. Era mediodía y planeaban descansar una vez que cruzaran el bosque. El bosque no era virgen, sino artificial. No tomaría mucho tiempo cruzarlo. El carruaje se mecía ruidosamente cuando escuchó el galopar de un caballo. Al mismo tiempo, el carruaje bajó poco a poco la velocidad. Miró de reojo al mercenario y, a diferencia de hace un momento, notó que tenía una expresión seria en el rostro. Perdón, parece que tengo trabajo. Dos hombres se asomaron al vagón cubierto. Ambos eran subordinados del líder mercenario. Perdón, jefe, dice que vio un gran grupo de aldeanos en el bosque. El líder mercenario le explicó a Christopher que había enviado al hombre referido como a hacer reconocimiento. Aldeanos, no bandidos. ¿Cómo supiste de quiénes se tratan? Por su equipo. No tenían armas ni armaduras. Muchos llevaban asadas como si fueran armas. Asadas, no masas ni nada por el estilo. Hasta una piedra podría ser un arma. Pero asadas, no puede ser. ¿O son asadas de hierro? No los observé tan detenidamente, así que no estoy muy seguro. Pero creo que eran de madera. Christopher, al escuchar esto, solo podía imaginar que iban de regreso a casa después de trabajar en el campo. O mejor dicho, ¿qué más podría imaginar? ¿Qué? ¿De verdad eran asadas? ¿No armas? ¿No será una trampa? No me pareció que fuera el caso. Entonces, enviamos a unos cuantos a ahuyentarlos. Quizás seríamos demasiado precavidos, pero... susurró el líder mercenario. Creo que lo mejor sería advertirles. Murmuró como si hablara solo, aunque a un volumen que aún parecía que quería que lo escucharan. Disculpen, no está bien que opine de su trabajo, pero ¿podría hacerlo? Sí, no hay problema. Me gusta cualquier opinión constructiva. Gracias. Este bosque es artificial, es decir, gente plantó estos árboles aquí con el objetivo de criar cerdos. ¿No habrán venido a recogerlos? Si es el caso, podrían pensar que somos ladrones de cerdos si intentamos ahuyentarlos. Recuerden que venimos con banderas del reino hechicero. Si se hacen rumores de que el reino hechicero intentó robar cerdos y se enteran allá... El líder mercenario chasqueó la lengua. La bandera había significado seguridad hasta entonces. Las ciudades que habían cruzado lo recibieron con mucha cortesía, incluso dándoles prioridad. Había sido una bendición, y ahora resultaba lo contrario. Los condenarían si actuaban de forma impropia para el reino hechicero. Por esa razón, Christopher no había traído el material extra que vendía ilegalmente. Dijiste que eran un gran grupo, pero ¿exactamente cuántos? No podría decirle con exactitud, pero parecían 50. Me parece muchos para ser ganaderos. ¿Tú qué piensas? Tanto Christopher como sus padres eran comerciantes. Jamás habría criado cerdos. No tengo idea de si son muchos o pocos. No sé cuánta gente se necesite para atraparlos. También podrían estar aquí para plantar o talar, o podrían recolectar vegetación usando a los cerdos. He escuchado que sucede. Considerando que traían asadas, esa teoría sonaba más probable. Entonces, ¿cómo está la reputación del noble de esta zona? ¿Has escuchado que sus políticas dejen a mucha gente pobre o algo por el estilo? Christopher se sujetó el pellejo regordete del cuello y contestó a la pregunta del líder mercenario. No, lo he visto pocas veces, pero es un joven sensato. Me pareció que tenía los pies bien plantados en la tierra en cuanto a su gestión del territorio, y tendrá futuro mientras más aprenda sobre la nobleza y la política. Había hablado un poco con él cuando entregó licor a la taberna controlada por 8 dedos en la capital. Como no era su proveedor, no había hecho negocios con él todas las otras veces que pasó por ahí, y ahora lo veía con tanto potencial que se arrepentía un poco. No era del tipo que movilizaría a sus aldeanos para atacar carruajes, en lo absoluto. Tampoco le parecía que manejara tan mal su territorio como para dejar a 50 aldeanos sin qué comer y necesitados de agredir a la caravana.
Era muchísimo más lógico que fuera aquel hombre que le había presentado uno de los mandos de 8 dedos, Ilmas Ignaius. Pero vaya, sería difícil encontrar a alguien peor que ese sujeto. Christopher recordó la humillación de aquella vez y casi le reventó una vena de la frente. Jefe, aunque nos ataquen, podemos defendernos de 50 aldeanos. ¿No podrían ser una distracción y que haya soldados escondidos alrededor? Los dos subordinados se vieron el uno al otro al escuchar la pregunta del líder. Es posible. Revisamos los alrededores, necesitaríamos tiempo. Háganlo, por si acaso. Solamente les pido que no se tarden tanto que afecte mucho nuestro horario. Podríamos recuperarnos después, pero no quiero correr contra el tiempo. De acuerdo, ya lo escucharon. Vayan a dar un vistazo, rápido. Los exploradores asintieron y partieron. Regresaron 10 minutos después y reportaron que no parecía haber nadie más fuera de los 50 hombres ya mencionados. Concluyeron que debían estar trabajando en algo y reiniciaron el avance. Pero no pasaron ni 5 minutos antes de que los carruajes volvieran a detenerse. Patrón, perdón. ¿Puedes venir? Parece que los aldeanos están obstruyendo el paso. Los ignoraríamos y seguiríamos adelante si se vieran preparados para atacarnos, pero lucen algo indecisos, vacilantes, como sea. El asunto está raro. Queremos que nos acompañes. Por supuesto, te cuidaremos bien. Llevaremos escuderos para que te pares detrás de ellos. Honestamente quería negarse. No confiaba en que podría hacer algo. Jamás en la vida había participado en una pelea, pero no le quedaba opción. Si algo sucedía y perdía el permiso para usar este camino, terminaría afectando no solo a su futuro, sino también al de sus hijos cuando heredaran la compañía. Está bien, ahí voy. Christopher se bajó del carruaje y se dirigió al frente de la caravana. Lo acompañó un mercenario que cargaba un escudo torre, el cual le cubría la mitad del cuerpo. Quería que se pusiera detrás de él para negociar. También iba un mercenario que mostraba su alabarda para intimidar, así como otros escondidos en el bosque con arco y flecha. Por supuesto, tenía al líder justo al lado. Le había dicho que siguiera sus indicaciones en caso de que algo sucediera. Al fondo del camino, rodeado de bosque, estaban los aldeanos. No parecían más que simples campesinos que regresaban del trabajo en el campo. Pero de ser así, ¿por qué les obstruían el paso? Su rostro expresó duda. Entonces el líder le susurró. ¿Verdad? Si quisieran atacarnos, podrían dividirse y esconderse en el bosque o tomar otra estrategia. No hay necesidad de mostrarse tan abiertamente. Ni con el idiota más grande al mando harían esto. ¿Intentan intimidarnos? ¿Intimidarnos sin armas? ¿Tan pocas personas? Tendrían que tomarnos por tremendos estúpidos. ¿Así han sido todos los mercenarios que has contratado hasta ahora? Tenía razón. Christopher no pudo responderle, así que enfrentó a los aldeanos. Quizá el término era una exageración, considerando que estaba bastante lejos y los mercenarios estaban frente a él. Soy solamente un comerciante contratado para transportar esto. Si obstruyen el paso como apelación al noble, no tenemos nada que ver. Abran paso. Si no lo hacen, nos veremos obligados a desenvainar espadas en defensa propia. Luego de anunciar eso, apareció otro hombre. Vestía una armadura completa impresionante. No tenía puesto el yelmo, por lo que podía verle claramente la cara. Christopher lo reconoció. Lamentablemente, no pueden pasar por el bien del futuro del reino. ¿Qué? Christopher se quedó sin palabras. Los mercenarios reaccionaron de la misma manera. Ya veo. Parece que malinterpretas algo, pero solo Ya veo. Parece que malinterpretas algo, pero solo transportamos comida de apoyo para el reino sagrado por petición del reino hechicero. Ya lo sé. Ya lo sé. Por eso... ¿Qué dice este sujeto? ¿Cómo piensa para llegar a esa conclusión? Christopher estaba total y sinceramente confundido. No importa lo que piense este latoso. En primer lugar, ni siquiera es su territorio. ¿Qué hace aquí? ¿Será cómplice?
¿Pero el señor de aquí colaboraría con ese tipo? En fin, como sea. Ya les había advertido. Esto serviría como evidencia para acusarlo de interponerse con el reino hechicero. Matarlo no causaría ningún problema entre este y el reino. Intentó darle la orden al líder mercenario cuando sintió que algo estaba mal. Este tal Philip era apoyado por Ilma Signaeus. Cuando Christopher fue humillado, escondiendo la ira detrás de una sonrisa, ella le dijo que lo olvidara, pues, aunque era idiota, valía la pena utilizarlo. ¿Realmente estaría bien matar a un peón de 8 dedos? Si lo pensaba bien, no tenía sentido que un simple noble de provincia atacara a un grupo condecorado con la bandera del reino hechicero. Cualquiera se daría cuenta de que causaría la furia de este, provocando un conflicto entre ambos países. Por más idiota que fuera este noble, no actuaría sin pensar. Entonces, debía haber una razón. En primer lugar, si su intención fuera robar, no entiendo por qué no esconde el rostro. Hasta el más idiota ocultaría la cara. Vestía armadura completa y cargaba el yelmo que podría cubrírsela. Así que... ¿Su objetivo es que veamos la cara de Philip? Pero... eso... ¡ah! En ese momento, Christopher recordó que existían hechizos ilusionistas. Debe ser eso, una ilusión. Crearon el rostro de Philip con un hechizo para inculparlo. Quizá los aldeanos no lo sean en realidad. La deducción era infalible. En ese caso... ¿Quieres decir que robarás los alimentos que envió el reino hechicero? ¿Patrón? ¿Qué ocurre?, le preguntó confundido el líder mercenario, y con razón. Esperaba la orden de matarlo, pero ahora le parecía que Christopher se había vuelto loco. «Precisamente, nosotros usaremos esos alimentos», contestó con orgullo el supuesto Philip. ¿De qué idioteces habla? De seguro hasta él se pregunta por qué dice semejantes disparates. Pero... ¿quién había escrito este escenario? Lo primero en que pensaba era la organización enemiga de 8 dedos que había supuesto en su conversación con el líder mercenario. Lo segundo serían los altos mandos de 8 dedos. En el primer caso, tendrían que abrirse paso a la fuerza. Los traidores y después los fracasados recibían los castigos más crueles de 8 dedos. Pero si realmente fuera así, el enemigo habría reunido suficientes fuerzas para derrotarlos. Los aldeanos con asadas no hacían sentido. Lo más natural sería pensar que era el segundo caso, pero entonces la situación sería terrible, seriamente fastidiosa. Significaría que 8 dedos no se había consolidado y volvían los conflictos internos. Eso, o que era decisión unánime de los altos mandos. ¿Me abandonaron? ¿O es que me quieren echar la responsabilidad de matar a Philip, un noble del reino? Quizá ya se encargaron del verdadero. En ese caso, ¿cuál era el mejor plan? Oye, patrón, ¿qué ocurre? ¿Tienes miedo? Podemos ahuyentarlos. Ese que aparece noble tiene buena armadura, pero dudo que cuente con habilidades de guerrero. El líder mercenario habló en susurros, pero no era tiempo de escucharlo. No quería que interfiriera en sus pensamientos. Espera un poco. Si querían darle el rol de matar a Philip, ¿por qué no se lo dijeron? Lo habría ordenado de inmediato. ¿Sería que la idea era causar conflicto entre el reino y el reino hechicero, haciendo que una caravana del último matara a un noble del primero? Eso tampoco sonaba acertado. En la situación actual, lo único que sucedería sería que un comerciante del reino mataría a un noble del mismo en defensa propia. Querer crear una guerra a partir de eso saldría muy forzado. Pero Christopher, gracias a sus relaciones con el mundo clandestino, sabía que había personas a quienes no les importaba mientras tuvieran la mínima excusa. Había gente que mataba por cualquier simpleza, pero no era razonable que sucediera lo mismo a escala internacional. Pensemos en otra posibilidad. ¿Será que los altos mandos llegaron a un acuerdo pero no me avisaron? ¿O piensan que sí me llegó el aviso cuando no? No creo que piensen que podrían matar a todos para evitar que la información escape. Siempre podía haber errores, no tenía nada por seguro. ¿Cuál sería la mejor elección? Podrían eliminarlo si se salía del plan. Para evitarlo, necesitaba hacer algo de lo que pudiera deslindarse, que le dieran una excusa para culpar a alguien más.
Matar a Philip sería la peor opción. Nos dejaría sin libertad o excusas. Sinai Usama podría enojarse. Entonces, si dejamos la carga y nos vamos, ¿no nos seguirían? ¿No nos seguirán? ¿Qué? Exclamó el líder mercenario, pero Christopher lo ignoró. Por supuesto, no tenemos intención de lastimar a un comerciante del reino. Ya me lastimaron mucho, aunque no directamente, se quejó Christopher sin reflejarlo en el rostro. ¿Qué? ¿En serio? ¿Lo dices en serio? ¿Por qué? ¿Qué te ocurre? ¿Te lanzaron algún hechizo? ¿O es que puedes ver a un ejército que yo no? Es una orden de tu patrón. Hagan los preparativos para huir, enseguida. El líder mercenario quedó perplejo, en silencio. Debía pensar que lo habían hechizado y considerar qué pasaría con su estatus y futuro. Luego de un rato, aunque no convencido, contestó. De acuerdo. Christopher retrocedió, protegido por los mercenarios. Le habían robado los alimentos, pero no sabía cuánto transportaban. En el peor de los casos tendría que volver a comprarlos, pero mientras le llegara comida al reino sagrado, no debería haber problema. Nadie dijo que tenían que ser estos alimentos los que recibieran. Tendría que disculparse con el comerciante marítimo que lo esperaba, pero primero debía regresar a la capital e interrogar a Sinai Usama. Desde el fondo de su corazón, Christopher se sintió fastidiado por tantos problemas. El comerciante y sus hombres entendieron que era lo correcto y se retiraron sin desenvainar espadas. El botín estaba en varios carruajes. Philip se asomó y vio barriles y cajas de madera empacados estrechamente. Todo perfecto para conservar. La comida estaba fresca. Lamentablemente, a pesar de lo mucho que había, todo era alimento. Quería guardar algo para conmemorar su gran hazaña, pero los cultivos no se prestaban para este fin. Si hubiera una armadura o una espada, ¿debí pedirles una de las que traían? Philip miró los carruajes, lo único que podría conservar como botín. Se habían llevado los caballos, obviamente les ordenó que los dejara. Pero el hombre que parecía ser líder de los mercenarios se rehusó, y justo en ese momento alguien disparó una flecha al árbol justo al lado de Philip. No estaba de acuerdo, pero tuvo que ceder. Quizá yo estaría seguro gracias a mi armadura, pero mis soldados no. Ay, qué misericordioso soy, perdiendo ganancias por el bien ajeno. En fin, fue perfecto. Nadie salió lastimado ni se derramó una sola gota de sangre. Lo mejor era mantenerlo así hasta el final. Philip miró el botín. La bandera del reino hechicero llamó su atención. Esto servirá de recuerdo. El reino hechicero derrotó al ejército de 200.000 soldados de Restiz en la batalla de las llanuras Katze. Y ahora yo seré el primero en robar una bandera suya. ¡Excelente!, asintió. Aunque intentara contener el júbilo que le brotaba desde el fondo del corazón, se le escapaban las sonrisas. Le alegraba haber obtenido resultados dignos, de ver que sí tenía la gran capacidad que se imaginaba. Este era, a final de cuentas, el resultado de su gran talento. Había varias banderas, así que no pasaba nada si tomaba una. La tiró al suelo y la pisoteó. Ver la bandera del reino hechicero ensuciarse de tierra lo emocionó. Nadie más en Restice había podido hacerlo. Así era. Philip logró aquello que nadie pudo. ¡Miren! ¡No soy un fracasado! ¡Soy mejor que mi hermano, que mi padre, que cualquiera en el reino! ¡Soy mejor que todos! Oiga, señorito, ¿en realidad podemos quedarnos con esto? ¿Y si podemos quedarnos aquí? Llegó a preguntarle, temeroso, uno de los aldeanos que miraban los carruajes. Philip no pudo esconder la molestia de que interrumpiera su diversión. ¿Qué dices? Digo, o sea, ¿los que acaban de escapar no volverán con más soldados? ¿Qué?
¿Quieres decir que debimos matarlos? No, no, para nada. Matarlos no, nunca. Entonces, ¿qué quieres decir? Oiga, señorito, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos llevamos todo esto? Preguntó otro aldeano. Philip tampoco supo qué hacer. ¿Qué haremos? Aunque obligara a que todos los presentes cargaran con algo en sus espaldas, no se llevarían ni una mínima parte del botín. Además, los carruajes eran de vagón cubierto y muy alta calidad. Podría venderlos a buen precio o incluso conservarlos. Sin embargo, sería sumamente pesado moverlos a mano. Mientras Philip pensaba, escuchó pasos que venían del bosque. Volteó y encontró a los dos enmascarados. ¡Philip Dono! Fue Vianney quien habló con su equipo distinto al de antes. Ya no tenía la sucia armadura de cuero. Ahora portaba un peto firme y una espada le colgaba de la cadera. Por un momento se preguntó por qué había cambiado de equipo, pero más que nada quería que vieran los resultados. ¡Oh! ¡Vengan acá, por favor! ¡Vean lo que conseguí! Esto... ¿Qué demonios? ¿Qué demonios sucedió? Vianney no se movió. Observaba a su alrededor, extrañado. Parecía estar confundido ante los carruajes. ¿Por qué? Los robó como planearon. Entonces, se dio cuenta del por qué. Como si intentara confirmar la conclusión de Philip, Egg habló. Así es. Vemos que ninguno de sus soldados está herido. Tampoco encuentro rastros de sangre en el piso, ni en el aire. ¿Qué estrategia tomó para lograrlo? ¿Es que contaba con un ítem mágico o algo así? En efecto, su talento era casi mágico. Pero Egg no se refería a eso. No hice nada por el estilo. Supongo que no quisieron desgastarse en combate al ver el número de hombres con el que contábamos. O tal vez el comerciante no le gustaba ser usado por el reino hechicero. Ambos se observaron mutuamente. No pudo ver sus expresiones gracias a las máscaras. En fin, ahora, ¿cómo nos dividimos esto? Honestamente, eran los frutos de su trabajo y le frustraba tener que compartirlos con ellos, que solo observaron desde atrás. Pero lo criticaría si intentaba quedarse con todo. Ellos también habían reunido a sus aldeanos. Lo razonable sería darles un 20% para los dos. Cada uno conseguirá un 10% solo por reunir a sus aldeanos, así que no deberían quejarse. No será necesario. No hicimos nada. Sería incómodo quedarnos con parte de sus ganancias. Puede llevárselo todo, Philip Dono. ¿Estás de acuerdo, verdad? Así es. Lléveselo todo, Philip Dono. También los carruajes. Philip sintió un poco de culpa. Aunque no pudieron darle posada al ser la aldea tan pequeña, le prepararon tiendas de campaña cerca del bosque y hasta comida. Quería regresar el favor. No. Somos compañeros, colaboradores. Les dejaré un poco para que lo usen. No, de verdad, Philip Dono. Rechazó Vianney con fuerza, sin titubear ni un poquito. Todo esto lo consiguió usted. Así es el orgullo de nosotros los nobles. No podemos aceptarlo. ¿De verdad? Sí, contestaron los dos. Sería difícil hacerlos cambiar de opinión. Ni modo. Philip sintió ganas de bailar de la felicidad por quedarse con todo. Si ustedes lo dicen, me quedaré con todo. Por cierto, espero que me disculpen, pero quisiera pedirles un favor. ¿Podrían prestarme caballos para tirar de los carruajes? ¿Caballos? ¿Tú qué dices? Queremos discutirlo entre los dos. Denos un momento. Se alejaron un poco y comenzaron a hablar, aunque, debido a la distancia, tampoco podía confirmar que realmente platicaran. Luego de un rato, volvieron ya de acuerdo. Le prestaremos caballos enseguida, pero no son de guerra, sino para agricultura, así que le pedimos que nos los regrese pronto. Se los agradezco. Y como consejo importante, debería quitar las banderas del reino hechicero. También en lo que traemos los caballos, podría mover los carruajes hacia el bosque, para que no los vea ningún viajero que pase por aquí. De acuerdo.
Eso haremos. Ambos se fueron y desaparecieron en el bosque. Philip volteó a ver los carruajes una vez más. La evidencia de su victoria. Su futuro parecía brillar. La bandera sucia en el piso, con marcas de los zapatos de Philip, parecía sugerir el fin que le aguardaba al país. Fin de la parte 2. Dios, qué asco me da este personaje. Qué asco me da. 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 Qué rabia me da. Qué asco me da este personaje de mierda. Está muy bien escrito el hijo de perra porque hace generar esto. O sea, está tan bien escrito. Lo idiota que es. Lo idiota que es. ¡Oh, Dios! ¡Qué asco da Philip, joder! Pero en fin, gente. Esta ha sido la parte la parte 2 del volumen 14. Bueno. ¿Qué decir? El que peor actuó aquí fue el comerciante. Comerciante imbécil. ¿Por qué no lo matas? ¿Por qué no lo matas? Y Philip creyéndose invencible porque tenía armadura. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. En fin. El comerciante fue un pendejo. Sobreanalizó todo de una manera tan exagerada que tomó la decisión más pendeja posible. Por eso, gente, muchas veces no lo piensen demasiado. No lo piensen demasiado. Actúen y ya está. No lo sobreanalicen demasiado. Actúen y ya está. Y ya está. A veces no es necesario. A veces hasta contraproducente pensarlo mucho. En fin. Cosas que odia que Remedio de Philip. La novela de Jojo, no sé. La novela de Jojo Senki me gusta, pero es muy, muy complicada. Así que es mentira lo que dices, Mr. Y. Pero yo, a ver, entre Remedios y Philip. Si Remedios está aquí. Si Remedios está, digamos que de abajo arriba es el nivel de odio. Si Remedios está aquí, casi superando, o sea, casi llegando al máximo del nivel de odio que puedo mostrar en cámara. Philip, ¡buf! Pucha, pero Elon Musk, ¿quién te conoce mandando cosas al espacio? Pucha, qué gonorrea. Qué asco de personaje. Pero, por eso mismo, es un buen personaje, está muy bien escrito. Maruyama lo hizo muy bien para que lo odiáramos. Efectivamente lo hizo muy bien para que lo odiáramos. En fin, gente, aquí en pantalla, ya para finalizar, está apareciendo la gente que me ha apoyado durante todo este tiempo por medio de la donación de bits, por medio de la suscripción acá en Twitch y regalando suscripciones acá en Twitch. También muchas gracias a la gente que me ha apoyado por medio de PayPal y por medio de Patreon. En especial tengo que agradecer a Nadecero con su top donación de $100. Increíble, increíble esa donación histórica. Obviamente muchas gracias también a Neko Amigo, a Zampatrampa, a Cristian Valderas, a Abel River, a Rey, a Lara, a Marchena, a Jebus, a Pearson y a Antelex que me han apoyado por ese medio. Gracias por... Joder, es que es muy bonito que me apoyen por ahí, es genial, se siente súper wow. Wow. Y nada, también gracias a los que se han suscrito acá en Twitch: Hayakos, Magder, Novatillo, Mictlan, Steve, Critiam, Dampoe, Aliux, Bramador y Zampatrampa, que llevan 5 meses o más. Obviamente gracias a todos los que están apareciendo ahí. Muchas gracias por estar ahí apoyándome a lo largo de todo este tiempo. Espero que hayan pasado un buen rato, espero que hayan disfrutado de la lectura. Y nada, nos veremos en la próxima con más volumen 14. Adiósito.